Buenos días, muchachos. Esta es la materia de análisis numérico, grupo 2. Y hoy es día viernes 27 de noviembre. Bien, a ver, me dan un momento. Voy a colocar en pantalla. ¿Se ve, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, Inge. Sí, Gracias, les agradezco. Método del anónimo para integrar funciones. Ayer hemos visto el método de Boole. Este segmento, el segmento AB, Boole lo dividía en 4 e integró la ecuación de Lagrange de cuarto orden. Sin embargo, aparece otro gran matemático y dice, no, ese segmento lo voy a dividir en 5. Aquí está, pero fíjense el segmento AB, este segmento que voy a rayar, lo divide en 5. Pero no sabemos quién es. No dejan datos de su nombre, de su identidad. Y aparece publicado en los libros de análisis numérico. Por eso es que se le conoce con el nombre del anónimo. No hay un nombre. No ha querido dejar su nombre. Lo ha mantenido en absoluta reserva. ¿Quién habrá sido? Lo único que sabemos es que ha sido un gringo, un americano, pero ¿quién habrá sido? No sabemos. Por eso se lo conoce con el nombre del anónimo. Y este anónimo dice, la integral, y aquí lo voy a encerrar en un recuadro, la integral de la función f de x por el diferencial de x desde a hasta b es el área. Sabemos eso. El resultado es el área. Toda esta área bajo la curva f de x. Entonces este señor divide en 5 el segmento AB. O sea que el paso es cualquiera de estos 5 pedazos. Aquí está el paso H.
¿Cómo calcula el paso H? Dice B menos A dividido entre 5. Entre 5, entonces está dividiendo esto. Entonces, cualquiera de estos es H. El ancho de cualquiera de estos es H. Y entonces, al dividir en 5, tiene los siguientes puntos. X sub 0, este punto. X sub 1, este otro punto. X sub 2, este punto. X sub 3, este punto. X sub 4, este punto. Y X sub 5, este punto. 6 puntos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Desde X sub 0 hasta X sub 5. Y X sub 0 le llama A. Es el primer punto. El próximo punto X sub 1 va a ser A más H. El siguiente punto X sub 2 va a ser A más 2H. El siguiente punto X sub 3 va a ser A más 3H. El siguiente punto X sub 4 va a ser A más 4H. Y el siguiente punto X sub 5 va a ser B. Ahí están los 6 puntos. De esa forma los calculamos. Entonces, este señor anónimo, el primer punto X sub 0 reemplaza en la función. Y al reemplazar en la función f de x, obtiene este punto, f de x sub 0. Luego, el siguiente punto, x sub 1, reemplaza en la función. Obtiene este punto, que va a ser f de x1. El siguiente punto, x sub 2, reemplaza en la función. Y obtiene este punto, que va a ser f de x2. El siguiente punto, x sub 3, reemplaza en la función. Y obtiene este punto, que va a ser f de x3. El siguiente punto x sub 4 reemplaza en la función y obtiene este punto, que va a ser f de x4. El siguiente punto x5 reemplaza en la función y obtiene este punto, que va a ser f de x5. Entonces obtiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos sobre la curva. Aquí está. Con x0 obtiene f de x0. Con x1 obtiene f de x1. Con x2 obtiene f de x2. Con x3 obtiene f de x3. Con x4 obtiene f de x4. Con x5 obtiene f de x5. Los 5 puntos. Entonces, este anónimo, por estos 5 puntos, hace pasar la ecuación de Lagrange de quinto orden. Imagínense, quinto orden. Pucha, es larguísima la ecuación de Lagrange de quinto orden. Y dice, aquí está Lagrange de quinto orden. Y dice, ya no voy a hallar el área bajo la curva f de x, voy a hallar el área bajo la curva de Lagrange de quinto orden. Y al hacer eso, nos podemos fijar, el error es sí, una pequeña diferencia y cada vez más pequeña. Es el error. O sea, realmente el error es pequeño, casi cero. Entonces, este señor, el anónimo, dice, ya no voy a integrar f de x. No,
voy a integrar la ecuación de Lagrange de quinto orden. Aquí está. Eso integra por el diferencial de x, desde x0 hasta x5. Entonces, resuelve este integral manualmente por los métodos que conocemos de cálculo 1. Este señor resuelve ese integral y dice que le ha llevado meses resolver esa integral, porque es bastante larga y compleja. Y después de haber estado meses integrando, ha llegado a este resultado. Ahí está, lo estoy encerrando en un recuadro. A este resultado ha llegado este señor anónimo que no sabemos quién es, pero que ha publicado esta teoría. Está bien publicada, lo único que no sabemos es quién es. Ahí está. Dice, la integral es b menos a dividido entre 288, que multiplica a 19 por f de x sub 0, más 75 por f de x sub 1, más 50 por f de x sub 2, más 50 por f de x sub 3, más 75 por f de x sub 4, más 19 por f de x sub 5, si es de corchetes. Ese es el resultado que obtiene este señor, que no sabemos quién es, después de haber integrado la ecuación de Lagrange de quinto orden. Entonces, el área ahora es todo esto, bajo la curva de Lagrange, con un error realmente mínimo. Y esta es conocida mundialmente, está en todos los libros de análisis numérico como la ecuación del anónimo para integrar funciones. Actualmente, esta es la mejor ecuación para integrar funciones. No hay otra. Hasta ahí nomás han llegado. Hasta dividir el segmento en 5. No hay. Tal vez de aquí a un tiempo alguien se anime a dividir ese segmento en 6 y encuentre otra ecuación más exacta todavía. Pero no hay. La ecuación del anónimo, entonces, podemos decir, en este momento, hasta hoy, es la ecuación más exacta que se conoce mundialmente para resolver integrales en forma numérica. ¿Qué dice esta ecuación? B menos A. O sea, necesito conocer B, este y este, los dos puntos, los dos límites de la ecuación, de la integral. Límite inferior y límite superior. Y necesito conocer f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, f de x sub 4 y f de x sub 5, que son estos puntos, los 6 puntos que hemos leído en el eje vertical. Conociendo esa información, según la ecuación del anónimo, puedo resolver la integral. ¿Qué tal, muchachos? Esa es entonces la ecuación del anónimo.
Hasta ahí hay preguntas. Ahora vamos a resolver un ejemplo con este método. Inge, Dime. esta ecuación del anónimo solo es para funciones polinomiales. Para cualquier función f de x. Ah, ya, perfecto, gracias. Puede ser polinomial, puede ser lineal, puede ser cualquier curva. Preguntas, muchachos. ¿Cómo es, muchachos? Todo bien entonces, ¿no? A ver, enciendan sus cámaras, muchachos, quiero verlos. No los veo. Todo despeinado estoy. No importa. A ver, quiero verlos.
A ver, así ves, tan bonitas las chicas, tan simpáticos los chicos, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Quiero ver los muchachos. Ve, hay algunos que no quieren encender. ¿Qué pasa? La vergüenza, pues sí. ¿Por qué no quieren encender algunos? Vos soy Valdivia, encender tu cámara. Quiero verte. Hay algunos que no quieren encender. Ah, María, Lucas, María, no estabas queriendo encender. Está bien. Y de usted su cámara, Inge. De mí mi cámara ahorita voy a encender. Ahí está mi cámara, ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí estoy. No se le ve, Inge. Como que no se me ve. Pues ahí está, espero. He encendido mi cámara. Se le ve la cabeza, Inge. Ah, es por el ángulo, es por dictar las clases, pues. Es que delante de mi máquina está mi Wacom y está un poco alejada mi máquina de mí, por eso es. Porque si no, no podría dictar la clase. ¿Qué es? Wieler, Karina, no estás queriendo encender. Ah, ahora sí. Buen día, Inge, disculpe. Es Biller. Recién te estabas arreglando, ¿no? Algo así. Bien, muchacho. Seguimos. ¿Se ve, no, muchachos? ¿Está bien? Sí, Inge, se ve. Se ve, eso. Seguimos entonces. Ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo con el método del anónimo para ver resultados. Aquí está la integral de x al cuadrado por el diferencial de x desde 1 hasta 3. Resolver la integral, nos dice. Y graficamos la función. Ahí está. En el eje vertical, el eje horizontal, ya conocemos esta curva. Es una parábola, ahí está con azul. F de x igual a x al cuadrado. Ahí está la parábola con azul. Desde a igual a 1 hasta b igual a 3. Nos dicen que integremos. Al integrar, nos están pidiendo indirectamente que tenemos que hallar toda esta área. Entonces, según el método del anónimo, dividimos en 5. Ahí están.
5 pedazos. Y les vamos a dar nombres aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, en 5 hemos dividido. Porque eso es lo que dice el método del anónimo. Entonces calculamos el paso. Aquí está el paso. B menos A quintos. O sea, 3 menos 1 sobre 5. B vale 3, A vale 1. Entonces B menos A sobre 5. Eso es 0.4. El paso vale 0.4. Entonces, vamos a tener este punto X sub 0. Este otro punto X sub 1. Este otro punto X sub 2. Este otro punto X sub 3. Este otro punto X sub 4. Y el último punto X sub 5. Tenemos estos 6 puntos. Entonces, el primer punto, X sub 0 dice que es igual a A. Aquí está, X sub 0 es A, vale 1. El siguiente punto, X sub 1 va a ser A más H. O sea, 1 más 0, 4. 1.4. El siguiente punto, X sub 2, A más 2H. O sea, A más 2 veces 0.4. Eso va a ser 1.8. El siguiente punto, X sub 3, A más 3H. Reemplazando datos, 2.2. El siguiente punto, A más 4H. O sea, 2.6. Y el siguiente punto vale B, el último. X sub 5 es igual a B, o sea, igual a 3. Ahí tengo los 6 puntos. Estos 6 puntos reemplazo en la función y obtengo f de x1, f de x2, f de x3, f de x4 y f de x5. Ahí está. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahí está. F de x0, o sea, x0 reemplazo en la función en f de x. En lugar de x coloco 1. 1 al cuadrado, 1. Luego x1, que vale 1.4, reemplazo en la función 1.4 al cuadrado, 1.96. El siguiente punto x2, que vale 1.8, reemplazo en la función 1.8 al cuadrado, 3.24. El siguiente punto 2.2 al cuadrado, 4.84. El siguiente punto 2.6 al cuadrado, 6.76. El siguiente punto x3 igual a 3 al cuadrado, 9. Ahí están todos los puntos. Y están graficados aquí. Por esos 6 puntos pasa la ecuación de Lagrange de quinto orden. Aquí está. Es quiere decir que reemplazamos ahora todos los datos en la ecuación del anónimo, en esta grande. Dice, la integral es b menos a sobre 288, o sea, 3 menos 1 sobre 288, que multiplica a, dice la ecuación, aquí está, fíjense, 19 por f de x sub 0, o sea, 19 por 1, f de x sub 0 vale 1, más 75 por f de x sub 1. Está más 75 por f de x sub 1. Vale 1.96. Más 50 por f de x sub 2. Más 50 por f de x sub 2. 3.24. Más 50 por f de x sub 3. O sea, 50 por 4.84 vale f de x sub 3. Más 75 por f de x sub 4. Aquí está, más 75 por 6.76 que vale f de x sub 4. Más 19 por f de x sub 5. Más 19 por 9. F de x sub 5 vale 9. Cierro corchete. Ahora sí, utilizo mi calculadora.
Con mi calculadora calculo esto y me sale que la integral es nada menos que 8.666666667 unidades al cuadrado. Ahí está. Allá, y es la solución verdadera, ¿no? Solo que es mucha coincidencia en este ejemplo, que hayamos obtenido el mismo resultado con Simpson 1/3, Simpson 3/8, con Boole y ahora con el anónimo. En otros ejemplos van a ver que este es el mejor, el más exacto. Inge, Sí, hay algo interesante igual en esta ecuación del anónimo. Si reemplazo, por ejemplo, en f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, la misma función, y sumo los valores y me va a dar igual 288. 288 no. Sí, no, me refiero si reemplazo, ¿no? A lo que voy es que solo son los valores que nos salen de x sub 1, x sub 2 hasta x sub 5 los que hacen variar para que nos dé el resultado que esperamos. Claro. Pero hay que utilizar esa ecuación, no hay que variarla. Esa es la ecuación del anónimo. Esa ecuación es producto de la integración de la ecuación de Lagrange de quinto orden. Actualmente, como les dije, no se conoce otra ecuación más exacta que esta. La ecuación del anónimo, muchachos. ¿Qué les parece la ecuación del anónimo? Se nota la complejidad, Inge. Sí, claro, pues. Claro. Por supuesto que sí. Imagínense cómo habrá sufrido este anónimo para encontrar esa ecuación. Seguramente en el futuro seguramente va a aparecer alguien. Este segmento el anónimo lo ha dividido en 5. Alguien va a aparecer y va a dividir en 6 y le va a dar su nombre. Aquí está dividido 1, 2, 3, 4, 5. Alguien va a aparecer y lo va a dividir en 6. Pero el trabajito, ¿no? El trabajito para integrar la ecuación de Lagrange de sexto orden sería.
y va a hallar otra ecuación. Seguramente eso va a pasar en un futuro. No sabemos si cercano o lejano, pero va a pasar. En algún momento alguien va a aparecer, algún loco va a publicar. Pero mientras tanto, esta es la ecuación más exacta que se conoce. Sí, Este método y como el anterior ya son confiables como la integral bajo una curva, como integral normalmente. claro, claro. Este es el mejor método que se conoce, el del anónimo. De Boole. Boole ha dividido en 4. Simpson 3/8 ha dividido en 3. Simpson 1/3 ha dividido en 2. Y el trapecio solamente es en 1. Poco a poco esto ha ido evolucionando, ha ido aumentando la exactitud. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, había hasta Simpson 3/8 era lo máximo. Cuando yo estaba estudiando y estaba llevando análisis numérico, así como ustedes, era hasta Simpson 3/8 nomás. No había más. De ese tiempo ahora ha aparecido el método de Boole y últimamente ha aparecido el método del anónimo. Por eso les digo, en el futuro seguro va a aparecer otro método. Esto no se va a quedar ahí. La tecnología va aumentando, todo va cambiando, cada vez mejor, 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 ¿no es cierto? Más exacto. Entonces va a aparecer alguien que divide el segmento en 6. Pero esto no se queda ahí. Hay también lo que se conoce con el nombre, lo que hemos hecho y hemos deducido en el método del trapecio. Hemos hecho método del trapecio con segmentos múltiples. Y como tarea a ustedes les he pedido el método de Simpson 1/3 y 3/8 con segmentos múltiples. También hay aquí, en el método de Boole y en el método del anónimo, el método con segmentos múltiples. Imagínense eso, más exacto todavía. Listo, muchachos. Voy a ir a grabar esto al Classroom y a nuestro grupo del WhatsApp. Ahí nos vemos en el grupo de WhatsApp. Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge.